Vale. Bueno, yo también estoy un poco nerviosa como Clara, es lo que tiene que seamos militantes y no políticos profesionales, pero bueno, lo haremos lo mejor que podamos y estamos muy bien acompañadas, así que sin problema. Bueno, yo quería empezar abriendo el melón, ¿no?, directamente de que, bueno, la jornada del día 15 no fue una huelga general como tal, creo que eso es evidente, ya que las cifras de trabajadoras que se ausentaron de los puestos de trabajo pues no dan como para decir tal cosa, pero creo que, como ha comentado Clara, este debate pues puede ayudar a analizar los límites que hubo y qué elementos objetivos y subjetivos se dieron ese día para que no se pudiera desarrollar hasta el final. Pero también, por otra parte, lo que funcionó, ¿no?, para poder seguir profundizando en ello en la perspectiva de construir la gran huelga general que nos hace falta y que creo que estamos todas de acuerdo en eso. Para eso a mí me parece esencial empezar explicando la necesidad de trabajar las huelgas desde abajo, ¿no?, que parece como muy evidente, pero bueno, luego en la práctica vemos que no lo es tanto, ¿no? Hay que trabajarlas desde abajo, desde los centros de trabajo, para poder explicar pacientemente también a la clase trabajadora por qué la huelga general por Palestina no está separada de los intereses de la clase trabajadora aquí, para poder romper un poco el conservadurismo que existe muchas veces en la base, no todo es problemas de la burocracia, aunque la mayoría de las veces sí, pero porque también se está acostumbrado a separar mucho lo sindical de lo político, ¿no? Y en una huelga como la del día 15, que tenía un carácter eminentemente político, pues eso también tiene un peso. Y sobre todo también lo de trabajar las huelgas por abajo también es para pelear un poco a veces contra una visión facilista que hay, ¿no?, de que parece que con convocar la huelga por arriba, bueno, pues ya está. Bueno, pues evidentemente es necesario convocar la huelga, pero no es ni mucho menos suficiente, ¿no?, para que una huelga salga bien. Pues esto, no hay que trabajarla desde abajo, porque además venimos de un largo periodo sin huelgas generales, ya se han encargado de ello los grandes aparatos de la burocracia, y además como que tenemos, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿no?, el músculo de la huelga poco entrenado. Entonces creo que esto es pues más necesario que nunca. Pese a esto, creo que el día 15 sí que hubo una gran jornada de huelga, de lucha y de movilizaciones, y que fue muy importante, que fue un paso para mí decisivo para movilizar a grandes sectores de nuestra clase que saltan a la vida política en muchos casos por primera vez, como la juventud, ¿no?, al final indignadas por el escenario de un genocidio en curso, ¿no?, y que es bastante político, internacionalista y demás, o sea, que tiene muy buenos elementos de la lucha de la clase trabajadora, de la tradición de la lucha de la clase trabajadora. En el sector social donde trabajo yo, pues pese a que nuestras condiciones laborales son cada vez peores y la atención que podemos darle a las personas que vienen a los servicios también lo es, no viene siendo uno de los sectores más movilizados durante los últimos años. Pero pese a eso, en el sector social fue uno de los que más caló la solidaridad con el pueblo palestino, la lucha contra el genocidio, la exigencia a nuestro gobierno, ¿no?, de que rompiera todas las relaciones económicas y diplomáticas con el Estado de Israel, porque al final, bueno, eso demuestra de alguna manera que a las trabajadoras no solo nos politiza la pelea por nuestras condiciones laborales, ¿no?, sino que como trabajadoras y como profesionales que trabajamos con personas, pues no podíamos quedarnos al margen, ¿no?, de brazos cruzados en la pelea contra el imperialismo y del lado de la solidaridad con los pueblos oprimidos y explotados del mundo, en este caso el pueblo palestino. Ahora bien, no creo que las trabajadoras del sector social hubiéramos saltado, ¿no?, a ser participantes y convocantes incluso de esta jornada si no fuera por la organización previa que se viene dando durante estos meses en la plataforma del sector social, ¿no? Yo quiero poner en valor organizar foros como este, porque al final, pues por ejemplo, uno de los límites, ¿no?, que comentaba Clara, que era el mal llamado plan de paz, por mucha propaganda que se le haga desde los medios de comunicación afines al imperialismo, pues todas las que estamos aquí sabemos que no es tal, ¿no?, que es una manera precisamente de contener la
la solidaridad y el miedo también que les dio que la clase trabajadora entrara en escena. El día 15 nosotras organizamos un piquete en Sol con las compañeras de Cobas, que fue bastante grande, o sea, para lo que venimos haciendo, ¿no? Unas 500 personas, pero sobre todo para mí fue muy emocionante porque puso muy al frente por la necesidad de la unidad de nuestra clase, ¿no? Estábamos trabajadoras de otros sectores, también de otros sindicatos, que veníamos de un piquete por Gran Vía, estaban los estudiantes, estaban las pensionistas, ¿no? Y entonces, me parece que es un ejercicio que hay que hacer, y además de señalar la gestión de Ayuso y la del Gobierno central, no se nos olvide que es quien permite que se siga haciendo negocio de las necesidades básicas, pues también estábamos denunciando al Estado sionista y la connivencia de nuestro propio Estado, de nuestro propio gobierno, supuestamente progresista, que trata de blanquearse mientras sigue haciendo negocio con la compra y venta de armas que asesinan a hombres, mujeres y niños en Gaza y en muchas otras partes del mundo, ¿no? Entonces esto fue fundamental. Y además de que hay que seguir trabajando, pues por lo que decíamos, ¿no? Porque los números no dan como para decir que fue una huelga general y todo. Yo quiero reivindicar con todo también lo que he comentado, claro, o sea, la movilización de por la tarde fue inmensa. Si la comparamos con, por ejemplo, la jornada del 27 del año pasado, no tiene nada que ver la cantidad de gente que salió a la calle. Y además me gustaría resaltar que había una grandísima presencia de la juventud que viene jugando un papel crucial en la lucha contra el genocidio, y con trabajadores y trabajadoras cercanos a la izquierda sindical, pero también de la base de comisiones y UGT, porque toda esa gente que estábamos allí no era solo gente, ¿no?, que esté afiliada a la izquierda sindical, incluso también de muchos otros trabajadores y trabajadoras que no están afiliados en ninguna parte, pero que igual no pararon en sus centros de trabajo, pero que se movilizaron para decirle al gobierno que no nos tragamos con sus gestos vacíos, y que, como cantábamos en la manifestación, pues que las obreras y las estudiantes estamos peleando juntas para caminar hacia la gran huelga general que le urge a toda nuestra clase. Y nada, ya me callo, que me están mandando a callar. No lo he dicho, pero cuando os quede un minuto, os aviso. Vale. Bueno, yo voy a hablar un poco desde cómo lo propusimos desde el principio en el sindicato Cobas, y cómo lo vivimos y cómo lo hemos estado trabajando desde entonces. Nosotras desde el principio lo que hicimos fue proponer una jornada de lucha, ya que entendíamos que tenían que ser los trabajadores y las trabajadoras desde los centros de trabajo quienes se organizasen, ya sea haciendo paros, asambleas o incluso irrumpiendo con una huelga general, pero que tienen que ser los trabajadores y las trabajadoras quienes decidan colectivamente lo que hacer en sus centros de trabajo. Convocar una huelga general nos parece una tarea fundamental de la clase trabajadora, y creemos que Palestina es un motivo más que suficiente para ello, y la herramienta fundamental que tenemos la clase obrera es la huelga general. Lo que pasa es que también consideramos que requiere más tiempo para prepararla, y tiene que ser una tarea, como ha dicho antes la compañera, que tiene que ser desde abajo, construyéndose desde abajo, y al final tiene que tener la función que tiene que tener, que es parar la producción del Estado, y es así. Entonces, por centralizar esto un poco, básicamente lo que consideramos es que las huelgas las hace la clase trabajadora y no las direcciones sindicales. Pero sí nos parecía importante desde Cobas también dar un paso más allá de lo que se venía haciendo hasta el momento, que no era poco, pero creíamos que había que dar un pasito más allá. Y aprovechando las convocatorias de la burocracia sindical, que como siempre hace todo por encima, sin consultar con nadie, ni con el propio movimiento, ni nada, queríamos meter este debate en los centros de trabajo, ¿no?, para crear esa conciencia en la clase trabajadora y empezar a trabajar lo que era verdaderamente una huelga general, como se estaba haciendo en Italia y como se estaba empezando a trabajar allí. Y creemos que como jornada de lucha pues fue muy progresiva respecto al año pasado, al 27 de septiembre de 2024. Las acciones de por la mañana fueron bastante bien acompañadas con las estudiantes y los trabajadores y trabajadoras del sector social, y además, como ha dicho la compañera, hubo gente de más sectores, y al final confluimos en una manifestación
que estuvo muy por encima de la del año pasado, el día 27, y creemos que eso también ha sido parte de que la lucha ha ido creciendo durante todo este año y sobre todo desde finales del verano. También nos pareció importante, con todo esto, a principios de septiembre queríamos empezar a trabajar también la unidad de acción con los sindicatos combativos y las plataformas de trabajadoras, para entender que la clase obrera teníamos que empezar a irrumpir en el propio movimiento en torno a la solidaridad con Palestina, y nos parecía crucial empezar a trabajarlo desde abajo. Perdón, que me tenía que pasar de página. Y respecto sobre todo al papel que hace siempre la burocracia sindical y el propio gobierno del Estado, que es desmovilizar el movimiento en las calles y sobre todo canalizarlo a través de la vía institucional, como hace siempre, no vaya a ser que la clase obrera nos organicemos y nos unamos más allá de nuestras propias condiciones y entendamos que podemos cambiar las cosas, ¿no? Y a esta paz social permanente a la que nos han condenado también le teníamos que sumar el plan de paz de Trump y Netanyahu y el papel que tuvo la burocracia sindical desmovilizando el día 15 con todo el plan de paz que se venía hablando, pues se dio de lleno en los centros de trabajo, porque la gente empezó a tener mucha confusión, si se había desconvocado, si no, y al final, por ejemplo, en centros de trabajo como Lidl o Amazon tuvimos bastantes problemas, porque al final la propia burocracia estaba desconvocando las cosas e incluso no informando en sus propios centros que tenían paros convocados. Por eso nosotras desde COBAS insistimos en ese día que era más necesario que nunca redoblar las fuerzas, sabiendo el efecto desmovilizador que esto iba a tener, pero que la solidaridad con Palestina era más necesaria que nunca y que el día 15 había que salir a las calles. Y al final pues tuvimos una gran jornada de lucha que confluyó en una gran manifestación donde entre las organizaciones hicimos un bloque obrero estudiantil donde además los estudiantes estuvieron todo el día con nosotras, apoyándonos en todos los piquetes y en las concentraciones que hicimos, y al final pues ese día fue una gran jornada de lucha. Nada más. ¿Qué tal? Muy buenas. Como han dicho, soy Javier, soy docente y bueno, pues vengo a contaros un poquito mi perspectiva desde el punto de vista de la educación. Para empezar, el 15 de octubre nosotros hemos tenido un seguimiento bastante escaso de la huelga general, porque veníamos de unos paros que tuvimos que hacer el 3 de octubre en protesta por todo el problema que generaron varios comentarios de Ayuso y del consejero respecto a que estábamos adoctrinando completamente al alumnado por decir que en Palestina se estaba cometiendo un genocidio a manos del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en este aspecto, esos paros que se hicieron el 3 de octubre tuvieron un seguimiento bastante alto, al torno al 40%, de acuerdo a los sindicatos que los convocaron, y sin embargo esta huelga general ha tenido una repercusión bastante baja en general en toda España en el sector educativo, salvo en Euskadi, que ha sido seguida por casi un 40% del profesorado, mientras que en el resto de comunidades autónomas donde tengo datos llegamos al 1, al 2, al 3%, y por desgracia en la Comunidad de Madrid ni la propia Comunidad de Madrid ha dado un porcentaje de seguimiento, ni tampoco he encontrado datos de los sindicatos de educación que hayan dado un seguimiento, así que deduzco que el seguimiento fue muy bajo. Dicho esto, creo que el colectivo docente ha sido de los primeros en hacer una movilización muy visible respecto al conflicto que está teniendo el pueblo palestino, y como sabéis, a principios de septiembre un grupo de docentes de la Marea Palestina ocupó el Círculo de Bellas Artes y desde ahí se han estado organizando para elevar la voz y presionar al gobierno central, sobre todo para que cierre relaciones con el gobierno de Israel y apoyar a la flotilla. Con el supuesto acuerdo de paz,
que desde mi punto de vista, y lo he ido en muchos sitios, es más disuasorio que otra cosa, no, pues ha sido más para desmovilizar que para otra cosa, ha tenido mucho ese efecto desmovilizador en nuestro colectivo. El colectivo docente, por desgracia, es un colectivo bastante desmovilizado. Hay que contar que en primaria, por ejemplo, el sindicato que gana es AMPE, y en secundaria, entre AMPE y comisiones obreras, son los que la mayor parte de votos sacan en las elecciones sindicales. Entonces, la desmovilización que ha tenido el acuerdo de paz ha hecho que pasásemos eso de un 37% por quejarnos de que nos censuran en la libertad de expresión en nuestras aulas, a no llegar a un 2% de seguimiento en la huelga. Aún así, muchos docentes, los más activos, hicimos piquetes por la mañana en nuestros centros educativos, hemos hecho piquetes informativos, participamos muchos de nosotros en la concentración que se hizo frente al Ministerio de Exteriores y luego en Sol, y luego muchos de nosotros también hemos ido a las manifestaciones de por la tarde. Cosas que creo que coincido con vosotras, que son importantes. Creo que esto es un problema que claramente no es laboral, es político, pero trasciende a todos los puestos de trabajo, porque si allí están bombardeando de la misma manera escuelas, hospitales, que da igual lo que estén bombardeando, pues nos afecta a todos por igual, porque cualquiera de nosotros podríamos ser los bombardeados, ¿no? Entonces creo que simplemente por esa empatía y esa solidaridad tendríamos que estar saliendo a la calle para protestar. Creo que uno de los problemas que ha habido es que probablemente el corto tiempo desde la convocatoria hasta la efección de la huelga ha hecho que no podamos trabajarla bien desde la base, y por lo menos en mi sector no ha dado tiempo a generar las suficientes asambleas en los centros de trabajo para organizar algo más potente, ¿no? Luego, obviamente, pues lo que ya habéis comentado también, la burocracia sindical, comisiones y UGT convocaron paros de 2 horas, perdón, y eso pues también ha hecho que mucha gente se desmovilice, porque es que, tío, me van a quitar 100 euros de sueldo y no me lo puedo permitir. Entonces, nada, simplemente acabar diciendo que creo que tenemos que seguir trabajando, porque ha sido un paso muy interesante y muy necesario, pero coincido con vosotras en que para trabajar una huelga general hay que meterle mucho más músculo, mucho más trabajo, y necesitamos mucha más gente. Así que ya está. Muchas gracias. Bueno, yo soy Nat, soy estudiante de la Complutense, y como planteaban las compañeras, en realidad tal vez donde más se expresó toda la solidaridad con el pueblo palestino en la jornada del 15 fue en la juventud. En realidad esto es algo que viene de largo. Las estudiantes acampamos en el Movimiento Internacional por Palestina hace 2 años, y en realidad nuestra generación es una generación donde muchos jóvenes venimos entrando a la vida política, politizándose, manifestándose por primera vez, incluso organizándose por haber estado siguiendo día tras día un genocidio en directo a través de las redes sociales, y que hay todo un desarrollo de una conciencia internacionalista y antiimperialista en la juventud, pero también una desconfianza contra nuestros propios gobiernos, ¿no? Esto creo que es un fenómeno internacional, pero bueno, en el caso del Estado español también, nosotras tenemos gobiernos que son no solo cómplices, sino que son beneficiarios directos de la masacre en Gaza, que son beneficiarios de que el territorio palestino sirva como enclave colonial para los intereses estratégicos del imperialismo yanqui, pero también del imperialismo europeo. El gobierno es beneficiario de que haya multinacionales españolas como Repsol que expolie las tierras robadas del pueblo palestino, o que es también beneficiario de todo el negocio armamentístico que va al bolsillo de los grandes capitalistas de la guerra españoles, y también para el rearme del imperialismo español, ¿no? Pero sin embargo sí que es verdad que en este último verano, y sobre todo en los últimos meses y con el inicio de curso, la situación ha dado un salto en general, pero también eso se ha expresado en la juventud a niveles de masividad, pero también un salto cualitativo, es decir, que la clase trabajadora entrara en escena en Italia tuvo su impacto también en la juventud, y en este marco toda la jornada del 15 yo creo que nos planteaba el desafío de, bueno,
cómo hacer que toda esta generación con una conciencia internacionalista, con una conciencia antiimperialista, daba un salto más y se sumaba a poder impulsar que la lucha por Palestina llegara a los centros de trabajo, ¿no? Frente a la pasividad que trataban de militar las burocracias sindicales, cómo hacer que, bueno, potenciar desde las universidades, salir de las universidades e ir a apoyar a las acciones obreras, ir a apoyar a los piquetes obreros. Y bueno, y en este sentido la jornada del 15 tuvo una enorme participación de la juventud, pero también, o sea, y en particular en las universidades, en los institutos también en las FPs, pero en las universidades supuso un salto muy importante. Hubo pasacampus más masivos de los que venía habiendo en los últimos años, con estudiantes que enfrentaban muy decididamente y muy combativamente la represión que mandaban los decanatos y los rectorados a toda la seguridad privada, además con la perspectiva de bloquearlo todo por Palestina, tomando la consigna de los portuarios de Génova. Y no solo eso, sino que además en las asambleas generales, y esto es una pelea que dimos especialmente las compañeras de Contracorriente, porque nos parece que es absolutamente fundamental por todo lo que venimos discutiendo aquí, hubo comités de enlace obrero estudiantil que efectivamente organizaran que el 15 en los hechos las estudiantes saliéramos de las universidades y pudiéramos apoyar con todo a todas las acciones obreras que se dieran. Y aunque esto, como venimos discutiendo, es un paso inicial, a nosotras sí que nos parece muy importante que ha habido todo un sector de estudiantes, del movimiento estudiantil, que ha hecho una experiencia en la jornada del 15 y no solo, en la jornada de parar las clases por la flotilla, en la jornada de los paros docentes y los trabajadores de la educación el 3 de octubre, donde nosotras también estuvimos apoyando porque nos parecía que era fundamental. Es decir, que hay todo un sector de estudiantes que saca la conclusión, o que es fundamental también que saque la conclusión de que, primero, que las huelgas se tienen que preparar desde abajo, se tienen que autoorganizar, se tienen que preparar en asambleas, en cada facultad, pero también en cada centro de trabajo. Segundo, que el movimiento estudiantil no solo tiene que pelear por cuestiones corporativas que tocan a los intereses de los propios estudiantes, y no solo tiene que pelear por Palestina en lo que atañe a la universidad y a la complicidad de nuestras propias universidades con el genocidio, sino que también tiene que salir de la universidad y tiene que pelear porque emerja la clase obrera como sujeto que es capaz de imponer un embargo real y una ruptura de relaciones con el Estado genocida. Y luego, además, en todo este marco de ataque, no sé si lo venís siguiendo, pero hay un ataque brutal a la universidad pública, que deja a las universidades de Madrid prácticamente al borde del colapso, que se propone dar mucho más poder a las empresas que ya las dirigen, precarizar mucho más a los trabajadores, terminar de expulsar a la clase trabajadora de la universidad. Bueno, en este marco, el Movimiento por Palestina y el Movimiento Estudiantil por Palestina planteaba una pregunta que yo creo que es fundamental, que es ¿a qué intereses sirven las universidades, ¿no? Ahora mismo tenemos empresas que dirigen nuestras universidades, como Repsol o como el Banco Santander, que invierten y que hacen millonadas financiando el genocidio por Palestina, pero también tenemos a toda una casta universitaria ligada de mil formas a los intereses de estas empresas, que además mantiene toda una serie de lazos académicos, y por el contrario hay toda una generación estudiantil que empieza a cuestionar efectivamente a qué intereses sirven nuestras universidades y que pelea porque las universidades sean espacios de lucha contra los crímenes imperialistas, que estén por la liberación del pueblo palestino, pero de todos los pueblos del mundo, y que se la jueguen a desarrollar la lucha de clases, que es clave para dar todas estas peleas. Entonces, bueno, eso es un poco claves, yo creo, del balance que a mí me parece, por la positiva, que me parece que sirve mucho para avanzar hacia una perspectiva de una verdadera huelga general, como es en el caso de Italia, así, desde los estudiantes. Nada, a mí me ha parecido súper interesante todo lo que han comentado los compañeros, de acuerdo con todo. No, yo sobre el día 15, bueno, para mí creo que ya previo al día 15 hubo una gran movilización y un gran movimiento que no vamos a desarrollar ahora porque nos extenderíamos muchísimo, pero creo que todo ese clima que venía desarrollándose es lo que se concentró y se concretó en la jornada de lucha del día 15,
que para mí concretamente ese día, además de toda la movilización que hubo y todas las convocatorias que hubo que fueron muy buenas, para mí la clave fue que empezó a cristalizarse la idea de la necesidad de poner al frente los métodos de la lucha de clases. Y para mí, tanto la resistencia del pueblo palestino como la flotilla, que fue un fenómeno internacional súper potente, y sobre todo los portuarios en Italia y toda la lucha que hemos estado viendo en Italia han impactado enormemente en la conciencia de la clase trabajadora, y concretamente los portuarios para mí han jugado un papel clave en restaurar una conciencia colectiva de la fuerza que tenemos la clase trabajadora, así como la confianza en los propios métodos de la lucha de clases, ¿no? Por eso para mí, por ejemplo, el hecho de que los sanitarios nos hayamos empezado a movilizar mucho por Palestina, que hayamos hecho asambleas en los centros de trabajo, que hayamos ido a las manifestaciones como bloque propio de sanitarios, no es algo exclusivo, es algo que forma parte de una novedad que ha explotado en los últimos meses en la lucha por Palestina, y es el hecho de que los trabajadores empezamos a tomar conciencia de la fuerza que tenemos para parar un genocidio, y todo esto en gran parte, lo vamos a repetir muchas veces hoy, pero en gran parte ha sido gracias a la clase trabajadora italiana que se ha levantado y lo ha parado todo, ¿no? Por eso para mí, sobre el 15 de octubre saco sobre todo dos ejes vertebradores que destaco de ese día, que es la centralidad de la clase obrera y el internacionalismo. Es decir, los trabajadores empezamos a entrar en escena, pero no habría sido posible esto en realidad sin la lucha de clases internacional. Pero bueno, como balance del 15 de octubre creo que también nos sirve mucho pensar en los límites para poder pensar hacia luchas futuras. Y creo que bueno, desde que convocaron los paros de 2 o 3 horas comisiones y UGT, quedó muy claro que, bueno, aparte de que esto lo hacían evidentemente porque veían que la cosa podía explotar como en Italia, lo que quedó claro es que ellos no se iban a jugar a organizar realmente una jornada de huelga, que no se iban a jugar a organizar en los centros de trabajo, y que su objetivo no era organizar la lucha, sino canalizarla. Pero esto para mí también es una victoria para nosotras, para la clase trabajadora, porque eso significa que había una lucha que canalizar, y para mí eso quedó demostradísimo el día que paramos la vuelta ciclista, y que eso fue lo que hizo saltar las alarmas. Sin embargo, para mí, más allá de las intenciones de las cúpulas burocráticas, que creo que queda muy claro, para mí esta convocatoria permitía un marco en el que plantear la idea de que los trabajadores podemos y debemos aparecer en la lucha por Palestina. Y creo que además ese día de la jornada del 15 eso lo permitieron también mucho más el sindicalismo combativo, que convocó 24 horas y permitió que esto fuese más posible. Para mí todo ese papel pasivizador que juegan las burocracias se sumó al plan de paz, supuesto plan de paz que ya han nombrado mucho los compañeros, aplaudido por el gobierno, y eso impidió desarrollar hasta el final esa jornada de lucha y todo el potencial que venía demostrando el movimiento. Y yo creo que concretamente el gobierno progresista jugó un papel muy fuerte en esa desmovilización, haciendo que un plan colonial imperialista de Trump pareciese un plan progresista, al ser avalado por el gobierno que a ojos de todos es el gobierno más pro-Palestina y más progresista. Exacto. Entonces nada, yo creo que como resultado de la jornada hubo enormes movilizaciones y enormes acciones que no consiguieron penetrar hasta el final en los centros de trabajo, pero que para mí sí mostraron el potencial que tenemos los trabajadores para golpear la maquinaria imperialista que alimenta el genocidio. ¿Cómo continuamos la lucha? ¿Cuáles son las tareas para seguir avanzando? Vale, sí. Sí, nada, hemos hablado de los límites y tal, pero evidentemente pues los límites tienen su otra cara de la moneda, ¿no? Que son las claves para poder seguir profundizando, y también hubo algunas el día 15 que permitieron que se diera una gran jornada de lucha y de movilización, ¿no? Y una que hemos venido mencionando todas es el tema de la organización de base, ¿no? Que si bien, como acaba de decir Edurne, no logró entrar hasta el final en los centros de trabajo, pero bueno, que hubo más que en otras ocasiones, por ejemplo, desde mi punto de vista, si lo comparamos con el 27S del año anterior. Creo que es fundamental, como comentaban, ¿no?, los compañeros, pues por ejemplo, los ejemplos del encierro en el Círculo de Bellas Artes, ¿no?, que durante todos esos días hubo asambleas diarias
las asambleas que han generado también los estudiantes en las facultades y demás, porque es fundamental que para que la clase trabajadora se sume, pueda participar desde abajo, de manera democrática, decidiendo para poder entrar en la lucha de manera consciente y no solo respondiendo a una convocatoria que le hacen desde arriba sin saber muy bien por qué y que se pretende, ¿no?, que sin haber trabajado desde abajo, pues bueno, el día que te llaman tú vas así como un poco como un corderito y bueno, la clase trabajadora estamos por demostrar que no somos corderitos precisamente y que sabemos pensar políticamente y tomar decisiones políticas y lo necesario es poder encontrar ese espacio para hacerlo, ¿no? Otra clave, me parece, que también apuntaba Nat, que es el tema de la Unión Obrero Estudiantil, porque también este corporativismo, ¿no?, muchas veces es, no, bueno, los estudiantes que peleen por lo suyo, los trabajadores por lo nuestro, como si no tuviera nada que ver y como si la juventud estudiantil de la pública, por ejemplo, no fuese la juventud de nuestra clase, que dentro de 3 días van a ser trabajadoras y que en este caso nos están corriendo por izquierda y ojalá que se incorporen rápido a la clase trabajadora porque tenemos mucha necesidad de la fuerza y del arrojo que están demostrando. Por otro lado, también la movilización masiva en las calles, que hay que seguir profundizando, ¿no?, porque como decía Edurne, el hecho de parar la vuelta ciclista, por ejemplo, fue fundamental, yo creo que también para que grandes sectores se dieran cuenta de que se podían hacer cosas que pensaban que no se podían hacer y que se rompe un poco la legalidad burguesa en ese caso y entonces se puede seguir avanzando y sobre todo el hito de la huelga general en Italia, que al final, pues eso, como ha dicho Edurne, prendió una chispa en la clase trabajadora internacional porque con los portuarios genoveses al frente, ¿no?, demostraron que si los portuarios paran es como efectivamente se interrumpe el envío de armas y, por ejemplo, eso lo tomaron como ejemplo los portuarios en Barcelona también. Entonces, es una cuestión de seguir desarrollándolo, pues yo creo que impactó mucho también, ¿no?, en ese límite psicológico de pensamos que no se pueden hacer cosas, que al final sí se pueden hacer y que son las que realmente pueden parar el genocidio y el imperialismo, ¿no? Las compañeras habéis planteado los límites de la convocatoria de la burocracia sindical, pero es que además eso, ¿no? No es que no se jugaran a organizar desde abajo, es que se jugaron a, con el plan de paz, levantar en muchos centros de trabajo las propias convocatorias, separando la convocatoria de los centros de trabajo y bueno, y utilizándolo un poco como excusa para no tener que convocar nada, ¿no? Pese a esto, a mí me parece que fue muy progresivo que se convocara un espacio de coordinación sindical en la que como plataforma estuvimos participando desde el principio con el sindicalismo combativo y otras plataformas de trabajadoras que nos juntamos al principio, ¿no?, para dar respuesta cuando atacaran la flotilla, no si atacaban, cuando la atacaran, porque ya sabíamos que pese a que era para abrir un corredor humanitario, el imperialismo no iba a permitir que eso llegase hasta el final, pero además fue muy progresivo porque superó esa primera intención, ¿no?, de responder al ataque a la flotilla para también organizar una jornada de huelga que diera cobertura legal de 24 horas para que todos los trabajadores y trabajadoras que quisieran parar o que quisieran sumarse a las convocatorias que había durante todo el día, efectivamente pudieran hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, por terminar, como idea que a mí me parece que deberíamos de desarrollar de cara a qué tenemos que hacer para que haya efectivamente una huelga general, creo que la clave es trabajar en un frente único obrero, ¿no? Esta es una política que consiste en la unidad de acción con todas las organizaciones de la clase trabajadora, con los sindicatos, con los colectivos, y hay que decir explícitamente que también tiene que ser con las organizaciones sindicales mayoritarias y con la burocracia sindical, porque nos guste o no, tienen agrupado en su seno a la mayor parte de la clase trabajadora que está organizada, y entonces es la manera también de que grandes sectores de la clase trabajadora podamos hacer una experiencia conjuntamente que nos lleve a superar los planteamientos de la burocracia sindical y de la burocracia política que también opera en las centrales sindicales y que podamos superarlas. Entonces, me parece que la unidad tiene que ser por abajo y no por arriba, como plantean en muchas ocasiones, y creo que esta es la mejor perspectiva para poder construir de facto una huelga general que sea tal, que paralice los centros de trabajo y que pueda imponerle al gobierno de verdad una ruptura
de las relaciones con el Estado genocida de Israel, pero no solo. O sea, esa misma política puede servir para pelear por muchas otras reivindicaciones que tiene la clase trabajadora, como el problema acuciante de la vivienda que tenemos y muchas otras cuestiones, porque como han comentado los compañeros, como comentaba Nat, la misma gente que expolia, por ejemplo, el Banco Santander, Repsol y demás, la misma gente que se está enriqueciendo con el genocidio en Palestina es la que nos desahucia aquí, la que nos echa del trabajo, la que nos pone condiciones de miseria, condiciones laborales y de vida, que no se puede conciliar la vida laboral y familiar, y son el mismo enemigo. Entonces tenemos el mismo enemigo y tenemos los mismos hermanos de clase aquí, en Palestina y en todos los pueblos oprimidos del mundo. Bueno, yo coincido con todo el análisis que habéis hecho las compañeras y nada, pues cómo continuar la lucha, teniendo en cuenta que la juventud es la punta de lanza de todo esto y además, por desgracia, la clase obrera seguimos en la retaguardia y un poco a la cola ahora mismo. Nuestra tarea pues, es seguir concienciando a nuestros compañeros y compañeras en los centros de trabajo, ¿no? de que toda la solidaridad internacionalista con Palestina es indispensable por todo lo que venimos hablando, ¿no? Y también explicar a la clase trabajadora que no habrá paz posible mientras siga existiendo el Estado terrorista de Israel. Y la importancia como clase que tenemos dentro del marco de que pertenecemos a un Estado imperialista que además tiene relaciones directas, como bien decía la compañera, con el Estado de Israel. Y bueno, pues el camino, seguir diciendo que lo está marcando la juventud, perdón, que es que soy de la vieja escuela, me he traído mucho papelito, y la clase obrera en Italia. Y pues en el trabajo concreto, por lo menos desde el sindicato COBAS, lo que estamos planteando ya y vamos a preparar va a ser una asamblea de delegadas y activistas para hablar con nuestros compañeras y compañeros sobre el balance del 15 de octubre, sobre la continuidad de la lucha, de cómo seguir solidarizándonos con Palestina y explicando lo importante que es tomar partido dentro de los centros de trabajo y con el objetivo de seguir construyendo pues, una huelga general que lo pare todo como en Italia. Es muy cortita. Bueno, pues yo traigo una serie de propuestas y ideas, sobre todo basadas en el contexto educativo en el que trabajo, pero que se podrían perfectamente extrapolar a muchos otros ámbitos laborales y bueno, primero decir que coincido con vuestros análisis y efectivamente si los estudiantes, los docentes todavía más, no tenemos nada que hacer. Si ya la sociedad no tiene nada que hacer, si los estudiantes, los docentes mucho más. Creo que lo primero que tenemos que fomentar y trabajar, y ya lo habéis dicho y se está haciendo, pero hay que meterle mucha caña a eso, es trabajar a la formación de asambleas en los centros de trabajo. Yo vengo de estar estos 3 últimos años militando en Menos Lectivas, que ha sido un ejemplo de cómo, a partir de una acción que era pedir la reducción de nuestras jornadas de horas lectivas a lo que teníamos antes de la crisis de 2008, que eran 18 horas en secundaria y 23 en primaria, a partir de ahí empezamos a organizar asambleas en centros de trabajo y hemos conseguido tener asambleas activas en más de 150 colegios e institutos de la Comunidad de Madrid y también centros de FP. Hemos conseguido movilizar 7 días de huelga y hacer el mayor hito histórico en movilización educativa desde las primeras manifestaciones de la Marea Verde, y creo que ha sido precisamente porque nos hemos organizado de forma horizontal y hemos trabajado mucho en los centros educativos los problemas que teníamos a nivel, pues eso, a nivel docente, que si las horas, que si las ratios y otra serie de cosas, y sobre todo peleando mucho a nivel verbal con los compañeros y explicándoles por qué necesitamos estas cosas. Como os he dicho antes, el colectivo docente es un colectivo bastante desmovilizado y bueno, bastante conformista, ¿no? Y creo que los problemas laborales que tenemos son problemas que
nos pueden afectar a nivel laboral, pero los primeros afectados y los más dañados son los estudiantes, ¿no? Entonces ya no solamente es nuestro problema laboral, sino es el futuro de la siguiente generación a nivel educativo. Y esto pasa lo mismo con la organización a nivel de la lucha de Palestina o de cualquier otra lucha. Tenemos que vencer esos bulos y esos mitos que se van diciendo por ahí, no, si el acuerdo de paz ya la guerra ha terminado, y tonterías de estas que escuchamos a muchos compañeros de trabajo, y tenemos que hacer mucha pedagogía y no entrar en discusiones agresivas, sino de una manera asertiva y empática explicarles que no es así. Creo que es muy importante trabajar la acción directa no violenta. Es verdad que los paros y las huelgas es una manera de lucha que tenemos, pero hay mucha gente que se queja de que le afecta mucho al bolsillo, y entonces hay que buscar otras maneras también de implicar a la gente, pues que lo tenga peor, ¿no? Y creo que lo de hacer el boicot a las empresas que participan en el genocidio es fundamental. Hay que fomentarlo mucho desde las aulas y desde todos los centros de trabajo, y hablar con la gente que veas consumiendo cosas de empresas que están participando, pues tratar de hacer pedagogía también de eso. Tenemos que hacer muchos piquetes pedagógicos, tenemos que hablar con la gente y explicarle lo que está pasando, y así como hacer mucha acción cultural. Hay, por suerte, el colectivo de los artistas en general está muy comprometido con esta causa, y hay que aprovechar las caras visibles que tenemos para llegar a más gente, ¿no? Por otra parte, creo que de la misma manera tenemos mucha carencia como trabajadores en conocimientos de nuestros derechos laborales, objeción laboral, ética profesional, y necesitamos formación en mediación y en desobediencia civil no violenta. Entonces creo que organización de talleres, tanto en centros educativos como en lugares como estos, para enseñar a los compañeros trabajadores y trabajadoras cómo pelear de forma no violenta, es fundamental para llevar la lucha a otros límites y llegar más lejos, ¿no? Y por supuesto, otra cosa que tenemos que hacer, que ya lo habéis mencionado, es juntarnos, pues eso, sanidad, educación, diferentes sectores laborales, apoyar las manifestaciones que convocan otros colectivos, estar allí. El apoyo mutuo es fundamental para hablar no solamente de ese internacionalismo, sino también de la solidaridad entre diferentes sectores laborales. Y a nivel, ya para acabar, a nivel un poco más sindical y político, creo que es fundamental unir a todos los sindicatos de sectores combativos en coaliciones de alguna manera para luchar contra la burocracia sindical en las elecciones sindicales. Creo que ahí cuanto más divididos estemos, peor lo tenemos. En educación es paradigmático este ejemplo. Todos los sindicatos combativos no se comen un rosco en la mesa sectorial porque nos peleamos por las migajas, ¿no? Y al final siempre acaban ganando AMPE, CESIF, UGT y comisiones. Entonces creo que si nos unimos en diferentes ámbitos para pelear y poder conseguir lugares en la mesa sectorial, podremos forzar convenios para mejorar nuestras condiciones laborales y proteger nuestros derechos de protesta, de libertad de expresión, frente a problemas como el genocidio o cualquier otra cosa que nos acuse como clase trabajadora. Muchas gracias. Nada, bueno, yo creo que el movimiento en solidaridad con Palestina en realidad está llevando a un reverdecer de muchas otras luchas tras décadas de pasividad. A mí hay una anécdota que me gusta mucho de la clase trabajadora italiana que decían, que me parece muy emocionante, que me parece muy linda, que decían, bueno, nosotros queríamos salvar a Palestina, pero Palestina nos salvó a nosotros, que hacen referencia precisamente a esto, a toda esta ruptura de pasividad que va más allá del movimiento por Palestina. En el movimiento estudiantil se ve muy claramente, y yo creo que esto, más allá de todo lo que planteaban las compañeras,
compañeras, que a mí me parece muy clave, pero quiero plantear alguna otra cosa. Yo creo que esto es muy importante porque nosotras tenemos muchas luchas por delante que son muy importantes. Tenemos la lucha contra la precariedad, tenemos la lucha contra los recortes en los servicios públicos, tenemos la lucha en defensa de la universidad pública, tenemos la lucha contra el auge de la extrema derecha y tenemos también la lucha contra los presupuestos militaristas que no están separados de todo este genocidio en Palestina, que van a implicar recortes en los servicios públicos, que van a implicar más precariedad laboral, que van a implicar toda una serie de ataques a los derechos políticos a la clase trabajadora, que va a implicar mucha represión. Y no solo eso, sino que si los gobiernos de todos los colores imperialistas se están armando hasta los dientes para rearmar, o sea, se están rearmando hasta los dientes, es para llevarnos a la juventud y también a la clase trabajadora a futuras guerras en defensa de sus intereses imperialistas, en defensa de los beneficios de las multinacionales que ellos representan. Es decir, que toda esta pelea que nosotras damos hoy por Palestina y todas estas lecciones que nosotras sacamos del 15 de octubre, creo que también la tenemos que pensar como una pelea y como unas lecciones preparatorias para futuros combates, tanto si nosotras logramos avanzar en el Estado español hacia una verdadera huelga general como hicieron en Italia, pero también para todas estas demás luchas que nosotras tenemos por delante. Y en este sentido, yo creo que nosotras podemos pensar que el movimiento en solidaridad por Palestina podría ser un poco el Vietnam de nuestra época. Es decir, si toda la pelea por la liberación internacional en solidaridad con Vietnam luego dio lugar o fue un poco la pelea preparatoria del ascenso revolucionario en los 70, bueno, todo el movimiento por la liberación del pueblo palestino, yo creo que lo tenemos que usar para prepararnos para futuros ascensos de la lucha de clases. Esto es un siglo que nos trae crisis, que nos va a llevar a guerras, que nos trae catástrofe climática, pero que nos trae también revueltas, es decir, lo estamos viendo con las revueltas en Nepal, con la juventud en Marruecos, en Indonesia, en Filipinas, en Ecuador. También va a traer procesos revolucionarios y yo creo que, bueno, todas las conclusiones y cómo nosotras nos armemos para todos estos futuros combates me parece que es fundamental. Yo creo que por un lado la clave pasa por hacer toda una experiencia con muchos compañeros con los que nosotras venimos participando en la lucha por Palestina, en las que saquemos conclusiones conjuntas de la importancia de la pelea contra el colonialismo, de la importancia de la pelea contra el racismo, de lo fundamental que son los métodos de autoorganización, de las asambleas, del frente único también entre todas las organizaciones que quieran pelear, de la unidad obrera estudiantil que tanto veníamos reivindicando aquí, pero bueno, además de eso, me parece que independientemente de los flujos y los reflujos del movimiento por Palestina, que yo creo que va a tener continuidad, a mí me parece fundamental que haya organización, es decir, que haya todo un sector de compañeros que vienen luchando con nosotros que saquen la conclusión de que es fundamental organizarse de manera permanente, que apuesten por construir una alternativa antiimperialista y una alternativa revolucionaria para llegar mejor preparadas a todas estas luchas que tenemos por delante. Primero, porque el genocidio al pueblo palestino por parte del Estado sionista es la mayor expresión hasta el momento del imperialismo, es la mayor expresión también de la extrema derecha, es la mayor expresión de la explotación de los pueblos oprimidos del mundo, pero no es ninguna excepción histórica, sino que es parte del ADN capitalista y este siglo nos va a traer más genocidios. Y segundo, porque el genocidio muestra que en realidad no existen grandes diferencias entre los gobiernos imperialistas que se dicen de izquierdas y los de derechas, porque a la hora de la verdad, es decir, a la hora de defender los intereses de las multinacionales para las que gobiernan, a la hora de defender los intereses del imperialismo, van codo con codo para hacer las mismas políticas genocidas. Y, por ejemplo, el ejemplo de Sánchez, que inmediatamente salió a aplaudir este acuerdo neocolonial criminal que se fundamenta sobre la masacre de miles y miles de palestinos, me parece que es un ejemplo perfecto, a pesar de que el tipo intente lavarse la cara y tildarse de humanista y de ser pro-palestino, etc. Y que, por tanto, es muy importante que nosotros nos organicemos con independencia de todos estos proyectos políticos que nos dicen que mientras hacen todas estas políticas criminales y de miseria, nos dicen que nos tenemos
tenemos que conformar con que nos den migajas o que es posible reformar o humanizar un sistema tan criminal, y que además a mí hay una cosa que me parece fundamental, bueno, la juventud, pero no solo la juventud, toda la clase trabajadora, pero venimos movilizándonos por muchas cosas, por la vivienda, por la pública, por Palestina, pero todas estas cuestiones en realidad son problemáticas que sirven a los negocios de los grandes capitalistas, que son los propietarios de los medios de producción y que son cada vez más ricos a costa de nuestra explotación, a costa del expolio y de la masacre de los pueblos oprimidos del mundo, y que por tanto para mí es fundamental que la juventud o que sectores importantes de la juventud que vienen haciendo una experiencia tan importante, que se vienen politizando, que saquen la conclusión de que no nos podemos conformar con reformar un sistema que se está derrumbando, sino que, bueno, que hay que pelear por un mundo nuevo, por un mundo libre de explotación y de opresión, que para nosotras es una sociedad socialista, y sobre todo que para eso tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, que son las fuerzas de la unidad entre la clase trabajadora y la juventud y las estudiantes. Yo sobre esta pregunta de cómo continuamos la lucha, vuelvo un momento a pensar sobre el 15, porque creo que aunque en el Estado español la convocatoria de la burocracia tuvo bastantes aspectos progresivos, sobre todo gracias a la convocatoria de 24 horas de izquierda sindical, como ya hemos dicho, tuvo un límite, y es que no se impuso hasta el final una verdadera huelga general y no se consiguió desarrollar hasta el final fuertes y continuadas asambleas en los centros de trabajo, y por eso para mí eso demuestra que ahora tenemos una tarea que es fomentar y desarrollar los centros de trabajo, los espacios de autoorganización, también por sector y todo, como comentaba Javier, para que esto permita aglutinar toda esa vanguardia que empieza a surgir al calor de la lucha por Palestina, y que, por ejemplo, en sanidad me parece el ejemplo perfecto, porque bueno, en sanidad y en todos los servicios públicos venimos luchando desde hace muchísimos años, todos sabemos que están en el centro de todos los ataques, pero ahora concretamente con toda la lucha por el pueblo palestino empieza a sumarse muchísimas fuerzas a esta lucha, que son fuerzas muy jóvenes y muy por fuera de la lucha sindical y de los sindicatos, y para mí eso hay que desarrollarlo hasta el final, para que en la próxima pelea, que la vamos a tener que dar porque el genocidio en Palestina va a seguir, porque tenemos que pelear contra los presupuestos militares, porque tenemos que pelear por una sanidad pública, y porque todas esas peleas las vamos a tener que seguir dando, para que en la próxima pelea haya lugares que concentren toda esa autoorganización y que empiecen a pelear por un plan de lucha que de verdad consiga imponer a las burocracias sindicales esa huelga general que tanto esperamos y que tanto necesitamos, y no, como ocurrió en Italia, y no un parito de 3 horas como ocurrió en esta convocatoria. Y vuelvo a Italia otra vez, porque a mí me parece el ejemplo perfecto de cómo consiguieron imponerle a la burocracia que confluyesen con el sindicalismo de base, que convocasen a las mismas acciones que el sindicalismo de base y que luchasen ese día junto a los jóvenes, junto a los más precarios, y llamando a pararlo todo, y no de manera folclórica como ocurrió aquí en el Estado español. Me parece el ejemplo perfecto que nosotros tenemos que seguir. Por eso para mí es importante empezar a pensar cómo imponemos eso a las burocracias, pero para mí tenemos que ir todavía más allá y empezar a pensar cómo los trabajadores golpeamos al imperialismo. Porque creo que con toda la lucha por Palestina, los trabajadores estamos demostrando que no solo nos vamos a mover por las cuestiones laborales, como comentaba antes Irene, que nosotros también queremos y debemos organizarnos políticamente, que no queremos que hagan política por nosotros, que sí queremos opinar sobre la política, y que todo lo que tiene preparado el imperialismo y el capitalismo para nosotros no nos gusta absolutamente nada. Por eso creo que ahora tenemos que empezar a pensar no solo cómo aparecer en escena, que creo que ya lo empezamos a hacer poco a poco, y sobre todo en algunos lugares como Italia, sino cómo golpear con fuerza, y eso pasa por imponerlo a la burocracia sindical desde abajo. Y nada, ya para cerrar, yo quería plantear también la idea, creo que estamos hablando mucho también de los límites, porque creo que nos ayuda mucho a pensar todo, pero yo quería plantear la idea de que esta pelea no está acabada, de que los trabajadores no nos vamos a quedar en casa ahora después del plan de paz, que lo que tiene preparado el imperialismo para Palestina a nosotros no nos sirve,
y que tenemos que prepararnos para profundizar muchísimo más esta pelea, porque no es una pelea ajena, la pelea por el pueblo palestino no nos es ajena, y no es en realidad solo una pelea por Palestina, en realidad es una pelea contra todo el imperialismo que genera estas guerras y estos genocidios para poder repartirse el mundo y que los trabajadores evidentemente no nos vamos a quedar en casa viendo cómo ocurre esto. Por eso, esta pelea, los trabajadores del mundo y los pueblos oprimidos, tenemos que ganarla, porque después de esta pelea van a venir muchísimos más ataques, van a venir más guerras, va a venir más explotación y tenemos que salir reforzados de todas estas luchas para poder seguir dando la pelea. Para poder seguir enfrentando las políticas de guerra y para poder seguir enfrentando todo lo que el capitalismo y el imperialismo, como he dicho antes, tiene preparado para nosotros. Y porque en realidad para mí la clave es que todo eso que tienen preparado para nosotros lo pagamos la clase trabajadora, y para mí el ejemplo perfecto es que todas las empresas, por ejemplo, que parasitan la sanidad, que esto también lo estabais comentando antes, son las mismas empresas que especulan con la vivienda, que tienen negocios con el Estado genocida y que apoyan el imperialismo, ¿no? Y todo eso lo pagamos los trabajadores y los jóvenes, mientras unos pocos se reparten el mundo y se llenan los bolsillos. Por eso para mí es importante la idea de que defender el pueblo palestino y defender la pelea del pueblo palestino es también defender los intereses de toda la clase trabajadora, que son los intereses totalmente contrarios a los de los capitalistas que tienen negocios con el Estado de Israel. Porque la maquinaria del imperialismo no para y se está reforzando cada vez más, y la clase trabajadora tenemos que ser capaces de enfrentar todo eso, y yo creo que también pues estamos aquí para discutir cómo hacerlo. Y yo también tenía apuntado la frase que dicen los italianos, que comentó Natalia, porque para mí expresa a la perfección todo lo que venimos luchando, que es la de queríamos salvar a Palestina, pero Palestina nos salva a nosotros, que para mí eso nos ha hecho abrir los ojos y nos ha hecho darnos cuenta de que podemos, de que tenemos la fuerza y que debemos pararlo todo para parar el genocidio en Palestina y por toda la clase trabajadora mundial.